Soy Santiago Sanz, veterinario de una ADS de ganado ovino, ¿vale? No has nombrado nada de la numeración individual en las recetas. ¿Esto va a ir para adelante o no? Si hay que poner el número individual de cada uno de los animales en las recetas. En ese caso, ¿qué pasaría cuando los animales no tienen numeración individual en reposición o en cebo? ¿Vale? Y luego, por lo que has dicho, la receta de botiquín veterinario no sería una receta de dispensación a partir del 1 de enero, ¿no? Porque entiendo que la clasificación es dispensación, no dispensación y botiquín, ¿vale? Si quieres me contestas porque tengo un par pues más. Si quieres, a ver si me va a olvidar lo que me estás preguntando. Sí. Bueno, lo primero, efectivamente, no he dicho nada porque, claro, es que no daba tiempo. A Presvet, desde luego, la identificación del animal no hay que comunicarla. En la receta, lo que viene el Real Decreto dice, si no tienen identificación individual, obviamente no la puedes poner, porque no la tienen. Lo que hay que dejar identificado claramente es el animal o los animales que se tratan. Es decir, en la receta tendrá que aparecer alguna cosa que claramente diferencie los animales tratados de los no tratados. No nos metemos en cómo. Si tienen identificación individual, los animales, y se trata individualmente un animal, dos, bueno, el Real Decreto dice individualmente, hay que poner la identificación individual. Si se trata un grupo de animales, no se obliga a poner, se dice lo mismo, que hay que dejar claro en la receta, de una manera clara, que se diferencien los animales tratados de los no tratados. ¿Vale? Vale. No sé si te he contestado. Sí. Un inciso. Luego, sí. En la línea de esa pregunta, porque había una pregunta al respecto, en el caso del bovino, ¿hay que poner los 12 dígitos de la numeración? El Real Decreto habla de identificación. Yo sé que hay comunidades, de hecho, que desde el Ministerio no nos queremos meter, esto lo controlan las comunidades. Si la comunidad le da por válido poner, es decir, lo que está claro que en la receta tiene que estar identificado claramente los animales que se tratan. Si tiene una identificación individual y la comunidad autónoma ve que no hay ningún problema en que se identifiquen con un dígito corto, que es lo que preguntaban, nosotros ahí no nos metemos. Siempre que sea claro de diferenciar y que no sea, quiero decir, que no lleve error. Vale. Luego la receta de botiquín veterinario es de no como lo has dicho, efectivamente, hay 3 tipos de recetas. Dispensación, que es la normal, no dispensación, que básicamente es para sobrantes en las granjas. Es decir, a ti te ha sobrado un medicamento y el ganadero no lo puede usar sin una receta previa. Pero esa realmente es de no dispensación, no va a tener la ruta en la plataforma de firmada, borrador, firmada, no dispensada, dispensada. Esa ya está dispensada. Entonces se pone como no dispensación. Y luego las que son de botiquín, es botiquín. Esa no se va a dispensar en ningún sitio, es el botiquín del veterinario y es de botiquín. Es decir, los 3 tipos de receta. ¿Y cómo controlo yo la de no dispensación? Porque el ganadero ya se ha llevado su bote a casa, lo tiene allí, yo qué sé si lo usa, lo tira. A ver, lo primero yo creo que vosotros, quiero decir, el papel es informarle al ganadero para que lo sepa, o los que estáis aquí de ganadero ya lo sabéis, todas esas recetas tienen que ir, o sea, todos los medicamentos sobrantes para utilizarlos tienen que ir con receta. ¿Por qué? Porque el Real Decreto exige que antes de utilizar un medicamento, te dice antes de prescribirlo, hay un examen clínico. Quiero decir, tú porque tengas un medicamento en la granja, no tienes por qué utilizarlo salvo que el veterinario te indique que efectivamente es adecuado para tratar eso. Entonces, lo primero es informar al ganadero, que lo sepas. Esa sería una función primera del veterinario. ¿Controlarlo? Pues obviamente, si utiliza sobrantes que van sin receta y le hacen una inspección y pueden demostrar que los ha utilizado, la responsabilidad será del ganadero, no tuya. Claro. En todo caso, se supone que al mes de haber abierto el envase a los 28 días, ese frasco debe ir a la basura. Claro, dice, se pueden tener sobrantes y se pueden utilizar siempre y cuando de acuerdo con el prospecto del medicamento, manteniéndole la temperatura que dice, el tiempo de conservación, caducidad, etcétera. Claro, sí, no vale, obviamente, eso. Y luego, en cuanto al uso sostenible, ¿pasa algo porque el uso de medicamentos C sea mayor que el de D? Te lo digo porque cuando tú recitas una penicilina, streptomicina a un animal, en las barras de consumo aparece, y en el gráfico circular, aparece mucho más alto el consumo de la streptomicina, que es aminoglucósido,
aparece mucho más alto que el de la penicilina, que es de la D. Entonces, recetando una penicilina siempre me va a parecer que gasto más antibióticos del tipo C que del D. Bueno, si lo miras por familias, claro, porque te diferencia la cantidad por familia. Si lo miras en el círculo que vemos abajo, es porcentaje de los antibióticos que yo utilizo, no va en función de la dosificación. Claro, pero cuando yo receto una penicilina streptomicina, simplemente recetando eso en una explotación, sin ningún otro antibiótico, mi mayor consumo es de tipo C. Por la streptomicina. Claro, pero... Claro, entonces yo simplemente recetando eso, ya no podría recetar una explotación solo penicilina streptomicina, que es muy básico, porque ya estoy contraviniendo la norma. A ver, ahora ya es una obligación, eso que quede claro, porque hasta ahora siempre que íbamos decía, son recomendaciones, ya desde que se aprobó el Real Decreto es una obligación, y la obligación es prescribir del grupo D si lo hay. Si tú como clínico consideras que un medicamento del grupo D no te funciona, tendrás que pasarte al grupo C. Pero claro, tendrás que demostrar que no te funciona. Claro. Bueno, en este caso estoy hablando en general, estoy hablando en general. No, estoy hablando en general. Pero luego nosotros en Presvet se disgregan. Para hacer esos cálculos se disgregan los que son de cada uno de los grupos. Claro, precisamente como se disgrega, aparece que mi consumo es mayor del C. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No usar penicilina streptomicina y pasar a usar solo penicilina? No. Tú, en general, no voy a hablar de este caso concreto. Tú tienes que utilizar el antibiótico que consideres necesario. Lo que no puedes utilizar es un grupo... bueno, en este caso, luego Presvet se calculan por separado, ¿vale? Sí. O sea, se asigna a cada uno el grupo que es y te calcula el porcentaje de cada uno. Pero tú tendrás que utilizar el antibiótico que consideres. Si tienes de elección uno D, tendrás que utilizar el D. Y si no, te pasas al C. Bueno, en este caso lo que me dices es que mezcla, me da igual. El concepto es el mismo. Tú puedes utilizar el antibiótico que consideres, siempre tienes que tenerlo justificado. Si tú consideras que para esa patología el más adecuado es ese, lo tendrás que tener justificado. No hay otro, o este es el que me funciona mejor y tengo mis informes clínicos, o lo que sea. Siempre tiene que estar justificado. Insisto, lo que no es normal es que si tú tienes disponibles para... Claro, en especies menores muchas veces nos dicen que tienen menos disponibilidad de determinados productos, que a veces es que no tienen disponibles. Bueno, que es que nadie te impide que tú lo utilices, lo que lo tienes que tener es justificado. Y el orden tiene que empezar D, C, B. Si lo tienes justificado, bien. Hombre, y lo que tienes que tener justificado, insisto, es haber comunicado la falta de eficacia. Si un antibiótico de D no te es eficaz, haber comunicado la falta de eficacia. O si tú estás utilizando uno que es mezcla, como es este caso, a ver, que no tienes otro que sea de D exclusivamente que te sea eficaz. Tienes que haber, si está disponible, quiero decir, si lo hay para esa especie, tienes que haber comunicado la falta de eficacia. Porque luego, claro, es que la agencia, a pesar de que es un proceso engorroso, que es verdad que no es una cosa inmediata, yo ahí no es una cuestión de la agencia, pero si no tienes esas comunicaciones, difícilmente puede hacer revisiones de fichas técnicas, de etcétera. Es que eso sois vosotros los que se lo tenéis que comunicar. Entonces, no hay problema en utilizar antibiótico del grupo que tú clínicamente consideres necesario, siempre que lo tengas justificado. En Presvet te va a aparecer desglosado por el grupo concreto. Si hay uno como este caso, que son dos, te aparece lo que es del C y lo que es del D. Que te sube el C, bueno, pues si está justificado no pasa nada. Hombre, lo que no estaría justificado o difícilmente justificable es que siempre tengas unos porcentajes de D muy altos, por ejemplo. Lo tendrías que justificar. O sea, no nos metemos en cuánto porcentaje tienes que tener de cada uno. Oye, y ya por último, esto del uso sostenible, está previsto algo porque claro, conforme avance el tiempo va a ser más difícil ir cumpliendo la normativa, porque claro, las medias irán bajando a medida que la gente vaya reduciendo el antibiótico. A ver. Entonces claro, al final va a ser imposible estar todo el mundo, bueno, o no se gastan antibióticos o alguien tendrá que estar muy fácilmente por el 50% por arriba. Hombre, estar el 50% por arriba durante un año... Hombre, no, yo te hablo de cara al futuro, si estos porcentajes se piensan ir modificando conforme el consumo de antibióticos sea muy bajo. Para que no haya lugar a dudas. Esto es... el indicador de referencia se publica cada año, por este mismo motivo se publica cada año. El indicador de referencia que se ha publicado este año, bueno, aquí hay algunas de las personas que vinieron desde el Ministerio, se convocó a todos los sectores para explicarles los datos de Presvet y explicarles cuál sería el índice de referencia de acuerdo a los datos de Presvet, para que nos dijeran, esto es la realidad, no es la realidad, que debería ser la realidad, porque a Presvet hay que comunicar todo lo que se prescribe. Este año, por ser el primero,
así a grosso modo, se han subido un poco los índices de referencia respecto a lo que se tenía que haber publicado. Porque bueno, vamos a intentar dar más margen y ya iremos viendo, pero el índice de referencia se publica cada año y antes de publicarlo hablaremos con el sector. Y no, desde luego desde el Ministerio el objetivo no es pedir metas inalcanzables. O sea, y de hecho ya veis que en el caso de que estés un poco por encima, es decir, hasta un 5% por encima del indicador de referencia, que es la media nacional, que si a nivel nacional se consigue, si tú no lo tienes, hombre, plantéate por qué, que a lo mejor está muy justificado. Incluso te permiten que ahí en ese margen no hagas nada. Quiero decir, el objetivo de este Real Decreto es ser muy flexible y es, ¿habéis visto las primeras diapositivas de la primera presentación del SBAC? El nivel en el que estamos de antibióticos, la reducción tan importante que se ha hecho, eso quede dicho, pero respecto a la media de la Unión Europea estamos muy por encima. Entonces, claro, teniendo esta situación yo creo que el margen de mejora a día de hoy es bueno. Cuando vayamos mejorando se irá valorando. O sea, el objetivo no es exprimir al sector, ni muchísimo menos, porque además nos reunimos con el sector y somos conscientes de que el esfuerzo que se ha hecho para reducir los antibióticos ha sido en muchos casos a costa de aumentar las mortalidades. O sea que eso está claro. Primero una cosa, hemos visto que muchos estabais grabando toda la ponencia, todas las preguntas estarán colgadas el vídeo en la web del colegio y se mandará a todos. Hola, Carlos García Martín, veterinario del Grupo Tervalis. Pregunta, claro, veterinario designado es el veterinario de explotación. La norma no dice que tenga que haber ninguna relación contractual entre el veterinario y la explotación. Entonces, es un voluntariado. O sea, estás haciendo un trabajo del que no tienes la responsabilidad, porque al final el responsable es el ganadero, de a quién autoriza a firmar, a quién autoriza a recetar, a quién... Y tú figuras como... Me resulta muy chocante, lo único que sospecho que luego no podrán no podrán exigirte responsabilidades, dado que no hay una relación contractual tuya con la granja. Desde luego el Real Decreto, nosotros somos sanidad animal, no nos metemos en temas, ya lo digo, incluso cuando hablamos de medicamentos, en quién paga el medicamento, es un tema sanitario y va enfocada la normativa a temas sanitario. Si hay un contrato o no, eso es una cuestión ya privada, particular, que el veterinario tendrá que hablar con el ganadero. ¿Cómo nos vamos a meter nosotros a legislar eso? Eso no tiene sentido. Y luego, como he dicho en la presentación, la mayoría de las responsabilidades se asignan al titular. El titular es el responsable de que su consumo esté en los rangos que tiene que estar. Al veterinario se le asignan unas funciones y será el ganadero, es decir, será el ganadero el que valore si esas funciones, si tú como veterinario le das un valor añadido o no, y ya acordarás tú con él. Es que nosotros, si te pagas, si no, quiero decir, por nuestra parte, la idea es que dar un papel al veterinario que hasta el día de hoy no tenía. No tenía, porque bien es verdad que los veterinarios estábamos o estáis haciendo funciones con un valor y una responsabilidad muy grande que no se pagaba. Todos sabemos, y queda muy mal decirlo, las firmas que se hacían en muchas dispensadoras. Iba el veterinario, zaca, una responsabilidad enorme. Eso es mucho más que hacer un plan sanitario, en mi opinión, y además es potestad única del veterinario y se estaba haciendo. Quiero decir, al final el propio veterinario también tiene que dar valor a su papel, eso la administración no se lo puede dar. Precisamente, yo lo que digo es que la indefensión que te queda como veterinario responsable es que tú eres veterinario responsable, que legalmente el ganadero puede cambiar de veterinario responsable 2 veces al mes. 2 veces al mes puede cambiar de veterinario responsable, y entonces tú eres el veterinario responsable, pero quien autoriza a firmar es el ganadero. Es decir, tú como veterinario responsable que llevas un plan sanitario no puedes decir esto sí o esto no, porque la autoridad la tiene el ganadero y tú no estás sujeto a ningún contrato con el ganadero. Eres un designado que lo puede cambiar cada 15 días. No, hombre, eres un designado si quieres, nadie te designa si no quieres. Quiero decir, tú tendrás que hablar. Eso es una cuestión ya privada en la que la administración, y mucho menos desde Sanidad Animal, nos podemos meter. Eso ya será el Ministerio de Trabajo, no sé, quiero decir. Nosotros no. Tú, si a ti te designan como veterinario de explotación, tendrá que ser porque tú estás de acuerdo. No tienes por qué admitir que alguien te designe si tú no estás de acuerdo. De hecho, por eso el plan sanitario integral lo firmas tú y el ganadero. Y el responsable de que se cumpla el plan sanitario integral es el ganadero, no tú. Tú eres el responsable de elaborarlo.
¿vale? Pero no de que se cumpla y de hacer una visita y de recoger en esa visita lo que has visto. Voy a ser más específico. Si a los 15 días de tu ser del plan sanitario le llega una receta firmada de la comercial y tú le dices que no debe aplicarse, puede cambiar al día siguiente de veterinario designado. Es que la prescripción exclusivamente no tiene nada que ver con el veterinario de explotación. La prescripción es responsabilidad del veterinario que prescribe. Tú puedes ser el veterinario de una explotación y no ser responsable de las prescripciones que hagan otros veterinarios en esa explotación. No eres responsable. El responsable es el que está prescribiendo. Pero eres responsable del plan sanitario, del consumo, de la bajada de consumos, etcétera, etcétera. No. Eres el que ha hecho el plan para hacer eso. Elaborarlo. El cumplimiento del plan es, insisto, es obligación del titular. Si el titular no baja de consumo, por ejemplo, el responsable es él, no tú. Tú serás el responsable si has visto que tiene un consumo del 100 y has dicho no tienes que hacer nada. Otra cosa es la prescripción. La prescripción es responsable el veterinario que prescribe, no el veterinario de explotación. Si a él le llega una receta firmada de una comercial y han visto que es una receta inversa, el responsable tú no serás si no la has firmado tú, será el veterinario que la ha firmado. Y tú le tendrás que dejar recogido en el plan sanitario que tiene muchas recetas que no tienen visita, que lo que sea. Y él será el responsable de que eso cambie, no tú. ¿Cómo se demuestra el seguimiento de un veterinario que no es el titular durante 6 meses de una explotación? Perdona, ¿cómo que no es? Para no ser, cuando no eres el responsable de explotación, puedes hacer una receta si se demuestra que llevas 6 meses siguiendo un proceso en esa explotación. ¿Cómo se demuestra ese seguimiento de 6 meses? Hombre, no sé, eso lo tendrá que demostrar. Si a ti te hacen una inspección, tendrá que demostrar tú que llevas 6 meses conociendo esa explotación. Te dirán, ¿cómo me demuestras tú esto? Bueno, pues si lo puedes demostrar teniendo un informe clínico de hace 6 meses, habiendo hecho una receta hace 6 meses, no lo sé, eso ya son detalles que la normativa no se mete ni siquiera desde el ministerio, eso el que va a ser... Si no hay un formulario, a lo que voy es, si no hay un formulario oficial y no hay un registro, aún me queda otra, y no hay un registro oficial, poner eso es como no poner nada. No, tú tendrás que demostrar que en esa explotación llevas 6 meses como mínimo. Entre otras cosas hay un libro de visitas, claro. Carlos. Libro de visitas, etcétera. Es que eso hay varias... ¿Cómo? Yo no te voy a decir... Quiero decir, yo no te voy a decir porque solo tendrás que... El que lo tienes que demostrar eres tú. Tú verás qué pruebas tienes para demostrar eso. Ya dos últimas. La penúltima. Entendemos que la cesión de medicamentos de un botiquín veterinario ganadero es una venta. Es una cesión. Eso es una cesión. Ni siquiera, y sin querer meterme, que esto es el Real Decreto, la venta de medicamentos va con un IVA, la actividad profesional va con otra, ¿no? ¿Esa cesión no se puede facturar? La deberías facturar como actividad profesional. La deberías facturar. Es verdad que a efectos prácticos hay gente que por un lado factura los medicamentos con un IVA, que me parece que es del 10, ¿no? Y el servicio veterinario con el 21 que va. Al 10. Al 10. Y ya la última, yo sigo sin entender, y yo creo que me jubilaré dentro de 20 años y seguiré sin saber, yo no distingo profilaxis y metafilaxis. Es decir, profilaxis, al final, la legislación también reconoce que puede ser para un grupo de animales. Hay medicamentos, creo que antibióticos no, pero antimicrobianos hay alguno, que llevan el prospecto la indicación de profiláctico. Y al final, la metafilaxis llega tarde. Bueno, a ver, lo de los medicamentos, claro, si te vas a ver de cuándo es esa ficha, posiblemente es muy anterior al reglamento 6, el 2019, que es el que regula qué es metafilaxia y qué es profilaxia. Quiero decir que el que en una ficha técnica te diga que su uso es profiláctico, muy bien, lo usarás profilácticamente si cumples todos los requisitos que la legislación, que es lo que es vinculante y es de obligado cumplimiento, marca. Y hay una diferencia, la profilaxis... la metafilaxia te está diciendo que ya tienes síntomas y ya has diagnosticado la enfermedad y tú tratas al resto del grupo para evitar que se expanda, y la profilaxis es para prevenir cuando hay un riesgo alto y es más individualizada. O sea, tú si hay un cebadero de terneros, bueno, perdonad que siempre pongo el mismo ejemplo, no quiero yo de terneros, de cerdos, de corderos, lo que decía al principio, que cuando llegan al cebadero los trata siempre. Eso podría entrar en metafilaxia, que ni siquiera, porque eso es un tratamiento rutinario que no se puede hacer. Pero eso desde luego profilaxia no es. Profilaxia es lo que se hacía antes, que se trataba siempre con síntomas, sin síntomas. Pero eso ya no. Tiene que haber un riesgo alto de propagar la enfermedad y lo tienes que dejar demostrado. Por eso decía que el ejemplo más práctico es una cirugía.
por ejemplo, de profilaxis. Porque metafilaxis tienes que tener diagnosticada la enfermedad. Tiene que haber animales ya con síntomas. Y tiene que ser en el grupo más reducido posible, si puedes manejar por lotes lo más reducido posible, y no de manera prolongada en el tiempo ni de forma rutinaria. O sea, sí hay una diferencia. Lo que pasa es que antiguamente era todo lo mismo, era trato cuando me llegan los animales a una fase que sé que se ponen enfermos. Pero es diferente. Hola, buenas. Agradecer al Colegio de Veterinarios. Un momentito, por favor. Al respecto de lo que ha dicho ahora Carlos, el tema de las facturas de las cesiones, es verdad que a la hora de facturar, en la propia gestión de las empresas, a la hora de facturar, tienes que facturar de alguna forma la salida de ese producto. Quiero decir, ¿cómo pones eso en una factura para que luego te cuadre el albarán, o sea, te cuadre el inventario de tu propia explotación, de tu propia empresa? Bueno, vamos a ver, tú lo que no puede el veterinario nunca es vender. No es vender, entonces tú no lo puedes facturar como una venta, tú lo facturas en tus servicios veterinarios, una radiografía tal y la aplicación de un bote de no sé qué. Cesión tanto, medicamento cero. Entiendo, para poder hacer el inventario de la gestión. Claro. Lo que pasa que tú, como tienes ahí, sería como un servicio, en vez de un producto, un servicio, que es un producto realmente. Pero como no lo puedes vender, es el servicio que has dado, que en este caso es que has aplicado un tratamiento. Claro, pero que eso quiero decir que a la hora de hacer los inventarios, de los programas de gestión de las propias empresas, Pues eso es una dificultad. Claro. La contabilidad no sale, ¿sabes? No sale porque ahora se están haciendo como ventas y no se puede. Entonces, claro, habrá que hacerlo como un servicio, no sé, claro, sí lo entiendo la dificultad, marcándolo como que realmente es un producto que vaya a un inventario para luego ver... Para que luego se vaya descontando. Claro, pero se tiene que poner como un servicio. A ver, a nivel de gestión, como dice Mónica, yo creo que, bueno, en ganadería el IVA veterinario es del 10%, coincide con el mismo IVA que el medicamento, en pequeños animales no, que es el 21%, pero vamos, yo creo que sería muy parecido a nivel de gestión a lo que puede pasar con la restauración o la hostelería. Pagamos un 10% de IVA cuando comemos en un restaurante, aunque haya productos que van al 4% cuando los adquiere el restaurante, y otros van al 10 y otros van al 21, ¿vale? Entonces yo creo que por eso va. Pasamos. Hola, buenas. Soy Javier Adiego, farmacéutico con oficina de farmacia y secretario del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza. Agradeceros al Colegio de Veterinarios la invitación. Entonces, nosotros estamos interesados en formularte 3 preguntas. La primera es si una comercial detallista puede abastecerse de otra comercial detallista, si la oficina de farmacia puede abastecerse de una comercial detallista o no. La única excepción, o sea, las comerciales detallistas entre comerciales detallistas, solo pueden vender un 20% del volumen de las ventas del año anterior. Entre comerciales detallistas. Cuando una detallista vende a una entidad ganadera o una farmacia a una detallista, eso no está regulado. La pregunta es si la oficina de farmacia se puede abastecer de una comercial detallista. No se prohíbe. No. No está prohibido. No, o sea, no es una actividad que esté prohibida, claro. No está prohibida. Vale. La segunda pregunta era si el laboratorio el botiquín del veterinario se puede abastecer de comercial detallista y de oficinas de farmacia exclusivamente, o si se podría abastecer también de un fabricante o de un distribuidor o un mayorista. De los mayoristas, que en concreto son los que tienen autorización de comercialización, solo los gases medicinales. Los veterinarios solo pueden comprar gases medicinales a los autorizados para la comercialización, es decir, a los distribuidores mayoristas. El resto tiene que ser en minoristas, ya sea farmacia, detallista, entidad ganadera. Vale, gracias. Y la última pregunta es a nivel de la prescripción. Nos preocupa que haya tantas plataformas de prescripción diversas que no permitan la dispensación en cualquier oficina o comercial detallista de la geografía española, ¿no? Entonces, que al final salga solo en función de qué plataforma se use de prescripción, se tenga que utilizar
un comercio detallista o una oficina de farmacia concreta que esté dada de alta en esa plataforma para poder dispensar. Si habíais pensado en alguna solución universal, como ocurre con el medicamento de uso humano, en el que hay diversas plataformas de prescripción, pero que todas se juntan en un nodo central para que en cualquier oficina de farmacia se pueda dispensar independientemente de la plataforma de prescripción que se haya utilizado. Pues esto es una pregunta que nos han hecho varias veces desde el colegio, desde el Consejo de Farmacéuticos. Bueno, no lo descartamos. Quiero decir, al final nosotros cualquier opción que sea viable y facilite el trabajo no se descarta. Es verdad que nos lo han comentado, no es una cosa que tengamos para hacer ahora mismo, pero que no se descarta. Y luego, por otro lado, las plataformas tienen la obligación de dar acceso a todos los centros que dispensan medicamentos. Quiero decir, si en algún caso esto no es posible, pues lo suyo es que lo comuniquéis a la autoridad competente de la comunidad autónoma o directamente al Ministerio. Porque tienen la obligación de permitir a todos los centros que dispensan acceso a... No pagando. Tienen que, de hecho, ahora, como habéis visto en una de las diapositivas, se puede desconectar la plataforma de Presvet. Es decir, quiero decir que podría hacer recetas, pero no podría transmitir a Presvet si no cumple con los requisitos, y este es uno de ellos. En ningún sitio pone que, quiero decir, en temas comerciales no nos metemos, pero en teoría tienen que facilitarlo sin más. Un momento, me gustaría introducir una pregunta ahora que ha hablado el compañero, pero vamos, no exclusivamente por el tema de farmacias, es por los dispensadores en general, y la pregunta va dirigida a la sustitución de medicamentos respecto a la prescripción. ¿Qué responsabilidad tiene el veterinario prescriptor en el caso de que se dispense un medicamento que no sea el que se ha prescrito? Eso es el farmacéutico el que tiene la responsabilidad. Bueno, farmacéutico o empresa, pero sí. No, es el farmacéutico responsable del centro dispensador. Es el que tiene que autorizar el que tiene que dar el visto bueno a la sustitución con el visto bueno del cliente y siempre avisando al veterinario salvo casos de urgencia. Vale, ¿y si no te avisan? Quiero decir... El responsable de las sustituciones es el farmacéutico de la dispensadora. Quiero decir, en cualquier cosa que se incumpla y las sustituciones son muy específicas, tienen que ser por un producto que sea cualitativa, cuantitativamente, en la misma forma. Quiero decir, el responsable es el farmacéutico ahí. Muy bien, gracias. Hola, buenos días. Luis Figueras, veterinario de ADS de ovino. Iba a hacer otra pregunta, pero la intervención de Carlos me ha creado una duda. Como veterinario de explotación, ¿cómo debería de actuar yo en el caso de detectar alguna anomalía en recetas que hayan hecho otros compañeros? Pues hombre, difícil pregunta. Yo a veces cuando vamos con los de la comunidad autónoma, yo esa se la paso siempre al compañero de la comunidad autónoma, que son los que hacen las inspecciones. ¿Qué? Claro, es que inspectores no sois. Yo es que ahí que te puedo contestar. No, quiero decir, si hay que reflejarlo en algún sitio, denunciarlo en algún sitio. Yo creo que yo así, mi lógica me dice que si yo fuera veterinaria de explotación y veo cosas incoherentes, se lo diría lo primero al ganadero. Quiero decir, la prescripción no va a ser tu responsabilidad, ¿eh? El que haya hecho una prescripción mal es suya. Eso tranquilo. No, aunque no lo reflejes. Estoy tranquilo. No, quiero decir que aunque no lo reflejes en el plan sanitario, es responsabilidad del veterinario que prescribe. Yo sí que creo que eso se lo comunicaría al ganadero para que sea consciente y se lo avisa al veterinario, o si conozco al veterinario yo mismo se lo avisaría. Pero la prescripción es del que ha prescrito, no tuya, por muy veterinario de explotación que seas. El tema es ese, que creo que no tenemos que actuar como policías. No, por eso digo que inspectores no sois. Pero hombre, yo sí tengo un cliente que es un ganadero o otro veterinario que imagínate que le conoces, te llevas bien, esto ya a título personal, yo se lo comunicaría. Al ganadero desde luego, porque yo creo que esa sí que puede ser una obligación entre comillas. Decirle, oye, mira, que sepas que esto se está haciendo mal, avísaselo tú al otro veterinario. O sea, tú no tienes la obligación de hacer de policía, pero yo creo que, aunque no lo dejes reflejado en el plan sanitario, sí que deberías comunicárselo al ganadero. Y ya si conoces al veterinario y se lo quieres comunicar. Y luego la pregunta que quería hacer. Respecto al veterinario responsable de explotación o el veterinario de explotación, es cierto, y has comentado, que casi todas las labores ya las estamos haciendo. Y lo único que cambia es que ahora hay que reflejarlo todo documentalmente. Entonces, ese exceso de trabajo, el cual se agradece, porque eso, aparte de darle valor a
a la profesión, igual nos da valor económico, ¿quién se supone que lo va a pagar? Porque yo lo único que veo en este papel es el uso responsable de antibióticos y, como has comentado al principio de la primera charla, el uso responsable de antibióticos está haciendo que aumente la mortalidad. Si aumenta la mortalidad, disminuye la rentabilidad y le vamos a crear un gasto más al ganadero y vamos a acabar con la ganadería. Entonces, ¿quién? Porque en el epígrafe primario, me parece, o adicional, pone que no generará o no aumentará el gasto público. Entonces, se supone que va a ir directamente a los costes del ganadero. Y es que al final es lo mismo que le decía a tu compañero. Nosotros desde la Administración nos vamos a meter en un tema económico y privado, que no deja de ser en un ámbito privado. Es decir, es una relación contractual, haya contrato o no lo haya, que el ganadero tendrá que dar un servicio que tenga un valor y el ganadero tendrá que valorárselo. ¿Cómo se hace? Hombre, desde luego, desde el Ministerio, bueno, en la subdirección todos somos veterinarios, quiero decir que cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a la profesión veterinaria y tenga su lógica, la haremos. De hecho, por eso decía en la última presentación que aquellos servicios veterinarios que provengan de empresas, pues hombre, habrá que ver cómo encajamos eso para que no le carguen el trabajo al veterinario y la empresa. Pero claro, no deja de estar en el ámbito privado. Es que a nivel económico nosotros no nos podemos meter. El veterinario tiene que dar valor a su profesión y ese valor se lo tiene que valorar y saber valorar el ganadero. Y entre todos es lo que tenemos que intentar conseguir, que no es fácil, claro. Claro, pero es que eso luego ahora tiene dos lecturas. O le damos valor a la profesión y hacemos las cosas bien, o cubrimos el expediente. Hay que hacer las cosas bien. Quiero decir, por eso hay que darle valor añadido. Claro. Claro, es que yo de verdad, bueno, yo soy veterinaria, he estado algún tiempo en campo, pero luego me he dedicado más a laboratorio, a administración. O sea, cosas que se hacían, lo de las recetas inversas y tal, es que claro, ¿qué valor va a tener una profesión? Y soy veterinaria, quiero decir, que hacía ciertas prácticas que, o lo que me has preguntado tú antes, ¿qué diferencia hay entre profilaxis y metafilaxis? Claro, es que antes se aplicaba siempre, llegaban animales, venga, le damos aquí kilos de antibióticos. Eso no se puede hacer, porque es que eso no tiene ningún valor, eso cualquiera vale para hacerlo. Aquí valga, oye, a ver, o sea, el veterinario tiene que dar valor a su profesión. Y ya por último, aprovechando la figura del veterinario de explotación, no sé si se ha planteado o no. Si se ha planteado, me gustaría saber por qué no ha tirado hacia adelante la figura del botiquín de explotación. Eso es un tema más que del veterinario de explotación de medicamentos. O sea, teniendo en cuenta la situación de partida, insisto, en la que veníamos de cómo se utilizaban los antibióticos, que no voy a volver a recordar y todos lo sabéis bien, dejar antibióticos en la granja para que el ganadero los utilice, pues yo creo que no tiene mucha lógica legislar eso encima, legislarlo. O sea, tú vas al médico y tú, salvo, o sea, no te recetan un antibiótico ya así para que lo tengas en tu casa por si un día estás malo y te lo pones. Eso ya no se suele hacer. Bueno. No, ya eso no es tan fácil. Y no digo que el ejemplo de la medicina humana sea el ejemplo, porque a veces... No, eso no. Por supuesto, yo no digo que trabajen, pero quiero decir que es verdad que en humana también cada vez es mayor, sin entrar en quién trabaja mejor o peor que no. En humana también cada vez se está haciendo un mayor control de antibióticos. Tú ahora vas al médico y no te recetas, salvo que lo considere, y en una farmacia no te venden. Ahí ya tienes que ser listo para encontrar una farmacia que te venda sin receta un antibiótico, No, sí, totalmente. No. Veterinario para poder prescribir el bote de antibióticos de penicilina sola ya sin streptomicina, para no pasarme con aminoglucósido y ver las 30.000 mamitis que tengo a lo largo de la... No, es que no, perdonadme porque no lo debo haber explicado bien. No puede haber receta inversa, es decir, todas las recetas tienen que ir previa a examen clínico, salvo excepciones. Y ahí entrarían estos casos.
Si yo soy el veterinario de explotación y la conozco, si llevo un tiempo y conozco la explotación, aunque no sea el veterinario, etcétera, no tengo que ir a visitarla. Si yo conozco la explotación y sé que esa es una patología frecuente en la explotación, puedo recetar a distancia. Entonces, ¿permite esta legislación que yo deje un bote de antibiótico para que el ganadero lo vaya aplicando cuando le surjan casos de mamitis? ¿O tengo que ir cada mamitis? Permite recetar a distancia, pero siempre el que tiene que decir qué medicamento hay que poner es un veterinario, no un ganadero. Porque ¿quién te asegura que ese medicamento se esté utilizando bien si no lo dice un veterinario? ¿Ves? Es que eso hay... O sea, que yo entiendo que la práctica no tiene nada que ver. Pero partiendo de la situación que partíamos, el veterinario es el que tiene que decir cuándo se utiliza un medicamento. No el ganadero decidir, pues mira, ahora tengo aquí este bote y voy a utilizarlo. Porque a veces lo utilizarán muy bien y otras no. Sí, pero claro, es inviable que yo vaya a ver todos los casos de mamitis. Que no tienes que ir a verlos, que ahí está exento, que recoge esa excepción, insisto. Si hay patologías frecuentes en una explotación y eres el veterinario de la explotación o la conoces, llevas un seguimiento, puedes recetar sin ir a visitar el animal. Yo ahora, por ejemplo, ¿vale? Sin ir a visitar la explotación, pero me dice, oye, que tengo 3 ovejas con mamitis, ¿vale? Pues yo te doy un bote para 3 ovejas. Tengo que poner que es para 3 animales, que va a sobrar un 87% del bote, y cuando tenga dentro de 3 días otras 3 ovejas, tengo que volver a hacer otra receta para un 15% más de animales. Voy a estar todo el día haciendo recetas de no dispensación porque le van a ir saliendo las mamitis en goteo, ¿sabes? Entonces, es que no va a tener horas en el día para hacer recetas de no dispensación. Sin necesidad de ir a ver la explotación. Entonces, y si no, ¿quién te garantiza que los medicamentos se utilicen bien? Si no eres tú el que dices cuándo hay que utilizarlos, ¿quién te lo garantiza? Pero entiendes que realmente, no, sí, yo entiendo que con días de 24 horas es inviable que yo haga eso. A ver, cuando es una patología frecuente, claro, es una patología frecuente. Un ejemplo muy concreto, porque es lo que nos pasa a la mayoría de los veterinarios de ovino de carne de los que yo veo aquí. Otras especies, ni puta idea. Mamitis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que dice la ley. Lo que estás diciendo. Hombre, hay protocolos de metafilaxia, es decir, si yo tengo un grupo, es que eso sí sería metafilaxia, si yo tengo un grupo de animales que tiene mastitis y los otros me lo van a desarrollar esta tarde, mañana, ahí puedo aplicar metafilaxia. Hay un protocolo de metafilaxia en ovino, de hecho, de leche. O sea, no son casos que me salen, eso es, tengo un animal y sé que esta tarde voy a tener otro y mañana otro, eso sería la metafilaxia. A ver. La última pregunta. En la última charla que estuvimos de medicamentos, se solicitó a la chica que vino del Ministerio que para el cálculo del consumo de antibióticos en ovino, no sé si se ha cambiado o no, pero se tomaba una foto del censo declarado por los ganaderos a fecha 1 de enero. Entonces, sobre todo, se hacía sobre madres. En el caso del ovino de carne de aquí de Aragón, hablo de lo que sé, el censo es muy cambiante a lo largo del año, porque nacen los corderos y principalmente los tratamientos antibióticos van para los corderos, con lo cual la foto y los cálculos van a estar falseados. No sé si se ha pensado en darle una vuelta, si se van a tener en cuenta los censos de corderos vendidos o cómo se va a hacer. Se tiene en cuenta, como son consumos trimestrales, se tiene en cuenta la media de ese trimestre, de lo que esté declarado en rega. Es decir, en el trimestre 1, si tienes unas declaraciones, se hace la media de ese trimestre, en el trimestre 2 si es lo mismo, tal, y si es nuevo, si se ha declarado un dato nuevo, se hace la media de los datos nuevos, o sea, no es una foto fija. Otra cosa es en algunos, por ejemplo, es que no lo recuerdo bien, creo que por ejemplo en conejos se coge capacidad registrada. La capacidad registrada sí que es una foto fija, porque es lo que se acordó con el sector. Pero en los casos en los que son censos, es el censo declarado. Y que se declare o no depende del ganadero, porque a veces nos llegan consultas de, oye, que es que este consumo que me sale es altísimo. No, pues es lo que está declarado. Claro, y te vas a mirar y el problema es que tienen los censos mal declarados, tienen menos animales declarados y entonces les dispara el consumo. Y entonces decimos, tenéis que declarar bien el censo. En vacuno eso no pasa casi nunca, tienen los censos, aparte de que la identificación es individual, se cobra la PAC, ciertas cosas suelen cuadrar bien. Te vas a otras especies y no cuadran los censos, pero es que eso es el ganadero el que tiene que declarar el censo. Sí se cogen los censos actualizados. En ovino también tenemos identificación individual y también se dan los censos y también se cobra la PAC. No, el problema es que los nacidos, o sea, en vacuno
los terneros que nacen normalmente se venden y en esa granja solo hay madres. En ovino no. En ovino se llevan casi hasta matadero. Con lo cual están 60 días corderos allí que tienes que tratar. Sí, sí, no, se cogen los censos actualizados. Y ahora mismo, no me lo sé de memoria, en algunos, que esto es lo que se acordó con el sector, se coge el censo más entradas, el censo más salidas, dependiendo. Se tienen en cuenta todos esos movimientos. Si quieres luego te miro exactamente porque de memoria no me sé el ovino y vemos qué es lo que se coge. Viene en el Real Decreto de Uso Sostenible. Vale, muchas gracias. Santiago, bueno, si entramos en un... Estáis siempre preguntando los mismos, ¿vale? ¿Me toca a mí? Mira, soy Mario Malo, veterinario y me dedico a la cunicultura. Entonces, bueno, no sé por dónde empezar porque tengo un montón, pero bueno. Respecto al 992, cuando se empezaron a publicar los datos del informe SBAC, con miligramos partido por CPU, se quitó el factor tiempo. Pero en cambio en el 992 se incluye de nuevo. Al poner los trimestres, estamos incluyendo el factor tiempo. O sea, cualquier especie con un ciclo menor del trimestre está perjudicada respecto de una especie que tenga mayor que el trimestre. Pero no solo eso, sino que en mi opinión, incluso dentro de una especie con un ciclo mayor del trimestre, como por ejemplo podemos poner el caso del porcino, podría haber una diferencia del doble simplemente por medicar un trimestre u otro dentro de los dos del ciclo. O sea, si uno medica un trimestre en el que tiene entradas más censo en el divisor, frente a un trimestre en el que tiene solo censo, que prácticamente es lo mismo, o sea, es el doble. Con lo cual, comparar una granja respecto de la media y que si tienes el doble te puedan quitar la autorización, bueno, yo no lo termino de comprender. No solo eso, sino que, teniendo en cuenta, como ha dicho Santiago, que la diferencia de dosificación no es del doble. O sea, tenemos antibióticos que se dosifican a 3 miligramos por kilo y antibióticos que se dosifican a 75 miligramos por kilo. O sea, más de 20 veces. Claro, ¿cómo podemos poner el doble? No cuadra por ningún lado. Yo digo, me he tenido que perder algo, me he equivocado con la calculadora, pero es que lo he hecho muchas veces y sale siempre lo mismo. Algo no cuadra. Entonces, claro, ¿qué consecuencia tiene esto? No sé si lo habéis tenido en cuenta. Yo creo que a nivel estratégico o de futuro, esto va contra la ganadería familiar. ¿Quién le va a aconsejar a su hijo que abra una granja o que herede una granja con la espada de Damocles de que si te ha tocado la China de que es una granja torcida, te pueden quitar la autorización? O sea, que no tienes nada a tu nombre toda tu vida, porque las inversiones se las traen. Hombre, a ver, yo no termino de comprender este Real Decreto. Pues a ver, primero, a ver si te he entendido bien, porque yo no te estoy entendiendo tu planteamiento, entonces a lo mejor es que no lo he llegado a entender. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? Mira, no, a ver. Si quieres te pongo un ejemplo. Mira, tú tienes un cebadero de cerdos y yo tengo un cebadero de cerdos, 1000 cerdos, los dos. Entramos los cerdos en enero. Más o menos los cerdos son 2 trimestres, ¿vale? Resulta que el primer trimestre tú vas a tener entradas más censo en el divisor. Consumo partido por entradas más censo por 0,65. Y yo, imaginemos que tú medicas el primer trimestre. Tienes entradas más censo por 0,65. Yo medico el segundo trimestre. Ahí tengo solo censo. Más o menos el censo y las entradas son similares, porque es un cebadero de 1000. Con lo cual tú vas a tener 650 más 650 y yo solo 650. O sea, yo voy a tener el doble de consumo que tú. Y resulta que a lo mejor tú has medicado los 5 últimos días de marzo y yo los 5 primeros días de abril. Y tenemos una diferencia del doble. O sea, uno tiene autorización y otro le quitan la autorización. Hombre, esto es así. En cuanto incorporas el trimestre, estás poniendo un dato temporal. Y por tanto va a haber variaciones según un ternero que se medique los 5 últimos días de diciembre y se sacrifique en enero del año siguiente va a estar un año con 0 de consumo.
A ver, Es así. no vamos a entrar en los cálculos. Lo primero que voy a decir, todos estos cálculos están acordados con los sectores. No se los ha inventado el Ministerio, no los ha acordado directamente el Ministerio. Si os ha llamado a los, cuando os digo si os ha llamado si os ha llamado a los sectores y se ha puesto entradas, salidas, censos, capacidad, en función de lo que los sectores nos habéis dicho. Eso es así. Y si no estáis de acuerdo con algún cálculo, estamos abiertos a revisarlo. Porque efectivamente son los cálculos que había que hacer unos cálculos. ¿Perfectos son? No, claro que no. Entonces, lo primero que vaya por ahí. Son cálculos acordados con el sector, no inventados por el Ministerio, no calculados por el Ministerio. Si vosotros en cunicultura nos habéis dicho unos cálculos que no estáis de acuerdo, decírnoslo y se puede revisar. Todo es revisable. Eso primero. Segundo, al final tú la comparación la haces con el consumo habitual, que es el consumo de un año, no el consumo trimestral. Por eso se ha hecho habitual, que era la idea primera que tenía el Ministerio, solo dar el dato de consumo habitual a lo largo del año. Luego se hizo por trimestres porque dijeron, hombre, si yo desde enero hasta enero del año siguiente no tengo datos, pues a lo mejor el ir aplicando medidas cuando tengo un problema, pues me viene mejor ir sabiendo datos poco a poco. Pero la comparación se hace con el consumo habitual, que es el consumo de un año, no el de un trimestre. Porque ya he dicho en la presentación que tú puedes tener barras muy elevadas porque hayas tenido un problema y eso no va a pasar nada. A ti te están comparando el consumo habitual con el índice de referencia. A ver, Gemma, por favor, pero si ponemos el ejemplo del mismo cebadero, si sucede eso en un año 2 veces, ya tenemos el doble de consumo habitual. Es que no vamos a... quiero decir, podemos poner los ejemplos que queramos. Es un caso simplemente que intenta ser gráfico. Yo no digo que eso vaya a suceder en la práctica, pero no puede ser que nos juguemos la autorización de una granja por medicar, o sea, que el veterinario tenga la presión de intentar medicar cuando tiene entradas porque va a tener menos consumo. Es que esa presión no es lógica. O sea, no, porque se diluye el efecto. Prescribir según la patología, no claro. Estar presionado porque... pasa lo mismo, los 75 miligramos son de la ositetraciclina. ¿Quién va a utilizar ositetraciclina? ¿Un grupo de? Nadie. Pero no lo voy a usar. Pero tú, pues estás obligado. Pues ya buscaré la manera. ¿Cómo voy a poner 75 miligramos si me estás poniendo el doble, con el doble de consumo ya me paso? Si hago un tratamiento de ositetraciclina, me voy a 20 veces más. Mira, no vamos a entrar en esta discusión porque no nos lleva a nada y yo creo que, quiero decir, primero, insisto, se ha calculado junto con el sector, no se lo inventa el Ministerio. Si en su día nos dijisteis unos cálculos que ahora no estáis de acuerdo, estamos abiertos a revisarlos. Segundo, se compara por especies y clasificación zootécnica y se compara el dato de un año, que es bastante representativo de la situación de tu explotación, no es un momento puntual. Quiero decir, no puedes decir que es una cosa... Hombre, del ejemplo no podemos hacer lo general. Quiero decir, y además tú estás comparando la media nacional con tu explotación, calculada de la misma manera. Estará bien o mal el cálculo, pero el cálculo lo has hecho igual y voy a comparar cosas que he calculado igual. Con lo cual, si este está más alto, lo he calculado igual, y si este está más bajo, es porque con el mismo cálculo he llegado a un dato más bajo. O sea, yo no te llego a entender tu planteamiento, perdóname, pero en cualquier caso, insisto, se han acordado con el sector, que quede claro, y segundo, si no estáis de acuerdo con el cálculo que se acordó con vosotros, estamos dispuestos a revisarlo si es algo lógico. Y en cualquier caso siempre se comparan datos calculados de la misma manera. Lo que no tendría sentido es que me dijeras el índice de referencia se calcula con unas fórmulas y los consumos habituales con otras. Entonces, claro, estoy comparando churras con merinas. Pero si yo estoy comparando el consumo de cada explotación igual, el índice de referencia igual, pues el que está abajo es que está abajo. Con ese cálculo, que estará bien o mal hecho o será mejorable. Pero con ese cálculo que está abajo y el que está arriba está arriba. Y el que no tiene entradas ahora las tendrá luego. Porque los ciclos de producción son similares. Es decir, el que no mete en enero meterá en porcino a los 3 meses o 3 y pico. Y así será un ciclo. Si no me lo cuenta ahora, me lo contará en otro. ¿Qué me estás diciendo? Es que son llegar a los extremos. No creo que sea representativo. Pero en cualquier caso, insisto, si consideráis que hay alguno de los cálculos que es mejorable, estamos abiertos, ¿eh? A ver, sí que hay algunos índices de referencia en algunos sectores que por el sistema de producción que llevan, sí que hay sectores un poco más... ¿Dónde está? Sí que hay algunos sectores un poco más pues críticos con los índices que se han calculado. Pero por el sistema de producción, por las entradas y las salidas. Yo tanto...
A nivel temporal, yo tampoco entiendo muy bien la pregunta, porque al final es un acumulado trimestral. Claro. Y uno, quiero decir, y uno sirve un poco o sea, reduce de alguna forma al hacer el acumulado respecto a los meses anteriores y posteriores, que al final es un periodo relativamente largo. Claro. No entiendo tampoco el ejemplo ese, pero bueno, tampoco quiero decir, es lógico que trimestralmente haya desmarques y haya meses más complicados, y la realidad es que al final, quiero decir, que haya un reconocimiento real de cómo es el sistema de producción en cada producción, que yo no estoy de acuerdo con todos tampoco, pero bueno, que eso es un tema que habrá que tratar directamente, pues tal como dice ella, con el Ministerio, pues con el Ministerio habrá que presentar las quejas y ya está. Yo creo que ese tema... No, es que insisto que quede claro, y me gustaría que quede claro, que estos cálculos no los ha hecho el sector unilateral, o sea, el Ministerio unilateralmente, se ha convocado a los sectores. Igual que para publicar el índice de referencia actual se os convocó a todos los sectores, de hecho hay aquí algunos que estuvisteis en el Ministerio, para deciros, estos son los datos, ¿se ajustan a la realidad? Sí, no, ponerlo un poquito más alto, ponerlo un poco más bajo, que decir que no, son datos que el Ministerio... Que hay algunos que se acordó en su momento y no es la realidad, estamos abiertos a cambiarlo. Lo que sí que creo que también es importante tener en cuenta que todos los datos se calculan igual y se compara con tu mismo grupo, no comparas un grupo con otro, para que decir aquí, claro, es que el sistema productivo aquí es distinto, y entonces aquí no hay sesgo, ahí no hay sesgo, es decir, todos los datos se calculan igual y se compara con tu especie y clasificación zootécnica, con lo cual las comparaciones están hechas igual. Es decir, es como, me da igual, entre comillas, cómo haga el cálculo, es estoy arriba o estoy abajo. Sí, que ha quedado claro. Entonces... Bueno, no voy a insistir más porque... No insistas más, que ha quedado claro ya. Lo meterás en la Excel y lo entenderás. Otra pregunta respecto de la no repetición de la metafilaxia. En cunicultura, como sabes, tenemos una enfermedad de la que no conocemos la etiología, y con una prevalencia de un 90 y pico %. Probablemente en corderos, en los cebaderos de corderos tengan una situación probablemente similar, que tienen que juntar muchos orígenes y es muy previsible que vaya a suceder lo que tenga que pasar. Claro, en nuestro caso nos dices, la metafilaxia de forma repetida no es posible. Pues yo te rogaría que te pediría tu opinión sobre qué hacer. O dejo la cunicultura y dejo de pagar mi hipoteca, o no cumplo la ley. O sea, es imposible no medicar lote tras lote en una granja positiva de enteropatía. Imposible. Esa granja cierra. Bueno, que van a cerrar. Pero esa granja cierra. Entonces, ¿qué hago yo? ¿En qué situación me encuentro? Hombre, es que, no sé, me parece muy bien legislar, pero esto nosotros lo habíamos comunicado al Ministerio antes de salir la ley. Y no se ha puesto una excepción para estas determinadas enfermedades. No se ha puesto y se comunicó. Y se comunicó. Estuve yo en la reunión en el Ministerio. Esto es como cuando te hacen una entrevista. De lo que tú dices a lo que luego sale, caramba. Porque sí que es verdad que estuvimos de acuerdo en el peso de referencia. Pero a mí me dices que lo vas a hacer por trimestres y automáticamente salto, porque perjudicas a las especies que tienen un ciclo menor. Pero bueno, lo de la metafilaxia, todos los veterinarios de cunicultura van a repetir metafilaxia lote tras lote. Va a pasar, con o sin ley. Va a pasar. Bueno, lo primero... No sigo que voy hacia arriba. No. Avanzamos, por favor. Paso de la media. Dos cosas. Lo primero de todo, o sea, lo de que no se puede hacer de forma rutinaria, lo he dicho yo que soy la que he venido, pero el que lo dice realmente es el reglamento 6, ¿eh? Lo dicen a nivel comunitario. Yo os he transmitido lo que dice el reglamento. El reglamento, como bien sabéis, es de obligado cumplimiento. Quiero decir, ningún país puede poner por escrito, no, mira, es que mi sector de tal tiene problemas y yo le dejo que de manera rutinaria. O sea, es el reglamento el que lo dice y tiene su lógica, porque el reglamento es general, es para todas las especies. Si fuera algo de cunicultura, a lo mejor no tenía su lógica. Pero tiene su lógica que la metafilaxia no se puede aplicar de manera rutinaria. Porque lo que te dice el reglamento, que es lo que decía, es... Los antibióticos no se pueden utilizar para enmascarar falta de higiene, falta de un buen manejo, falta de un... etcétera. Y esa es la filosofía. Que luego hay casos concretos, como tú me dices, que claro, estás hablando de una enfermedad que no conocéis el origen exacto. Pues hombre, claro, si no lo conoces bien, ¿cómo la vas a tratar? O sea, son casos que entendemos la dificultad del sector,
pero tienes que entender que el reglamento es genérico, es para todas las especies y es un reglamento comunitario, ¿eh? No lo dice el Ministerio, no lo digo yo. Y tiene su lógica, insisto, ¿eh? Que no se puede aplicar rutinariamente. Si no, no se puede aplicar de manera rutinaria. No. A ver, solo un inciso, un momento, respecto al tema de entradas, porque es verdad que es un problema en algunos sistemas de producción. Hablando el otro día con un compañero de avicultura, nos decía que ellos en avicultura ya no ponen absolutamente ningún antibiótico. Que lo habían solucionado, no lo digo a colación de eso, lo digo por la diferencia de los sistemas de producción y de las entradas, que es lo que principalmente genera los problemas. Es que en avicultura hacen lotes completos. Dice, la única forma de solucionar eso ha sido generando el lote completo y moviendo el lote completo a la explotación. Claro, eso que han conseguido que fuera posible en esa especie, en otras no siempre es posible. Sí. Entonces, claro, ahí viene la dificultad, que es verdad, de las entradas y de las entradas con diferentes orígenes, donde genera los problemas, donde es prácticamente imposible que avance el sistema de producción sin un tratamiento inicial. Entonces, igual hay que valorar eso, quiero decir, por parte de los productores y por parte del Ministerio. Quiero decir que es un momento crítico que, bueno, que habrá que ver la forma de solucionarlo. Mira, a mí me sorprendió mucho, y a esto que nos sirva, con el sector cuando nos hemos juntado, bueno, pues con los de corderos menos, pero por ejemplo los de vacuno, a mí me sorprendió muchísimo que dicen que cuando los animales llegan al cebadero llegan todos con fiebre. Un porcentaje muy alto. No, bueno, todos, sí. En todos un porcentaje muy alto. O sea, que yo no digo, ojalá tuviéramos una solución, porque es el sistema productivo, que tienen que comprar de distintos orígenes, que muchos te vienen de fuera de España. Y los transportes y los tiempos. Claro, sí. Pero ahí hay algo que es verdad que es el sistema productivo, pero lo que no es normal es que un animal te llegue con fiebre. Yeah. El problema, como los técnicos, yo por ejemplo en mi caso soy el responsable de 5.000 cabezas de cebo y yo por mi sistema de producción de la empresa sé que voy a tener fiebre del transporte y sé que voy a tener además una mezcolanza, como todos, de orígenes, que la patología del respiratorio se me va a venir arriba a los 5 días de estar los animales en la granja. Conociendo las circunstancias y conociendo el sistema productivo, lo que no puede ser es que nuestro criterio técnico de saber que si igual les entramos con una tulatromicina y los llevamos un poco más controlados, se nos quite. Que es lo que a mí me desespera, porque si yo sé que si los controlo con una tulatromicina me van mejor, porque conozco mi sistema productivo, no puedo, y claro, explícale a la empresa que tiene que cambiar su marcha, o al sector que tiene que cambiar su marcha. Al final, explotaciones pequeñas, multiorigen, todo eso, al final también tenéis que ser un poco más, yo creo, desde el cariño, un poco más comprensivos con estas situaciones. Porque claro, un lote de, yo no sé de pollos, pero un lote de pollos igual es muy fácil de conseguir un todo dentro, todo fuera. Pero en un cebadero de 600 cabezas como puedo tener yo mañana, es muy difícil hacer un todo dentro, todo fuera. Con el sistema productivo que tenemos, sí. Si nos importa, vamos a seguir con el turno de preguntas, que es que hay compañeros que están esperando. Vale, y luego volvemos sobre ese tema. Buenos días, soy Fernando Jimeno, veterinario de un centro de recreo de novillas, aquí en Zaragoza. Dos preguntas concretas. La primera, vuelvo un poco a la figura del veterinario de explotación, que sería la pregunta inversa a la del compañero. ¿Hay alguna incompatibilidad de que un veterinario que trabaja en exclusividad en una gran explotación sea a su vez designado como veterinario de explotación? No. Ese veterinario prescribe, va a ser el que haga seguramente el plan sanitario integral, etcétera, etcétera. Ninguna. Quiero decir... Las visitas estas rutinarias que has dicho que hay que justificar ante la autoridad competente cada 6 meses, cada año y tal, habría que hacerlas igual. ¿Cómo se haría esto si el veterinario está allí todos los días? Pues nada, mira, lo vas a tener más fácil, si es así tu caso, sí, pero, ¿sabes? Quiero decir, pero hay que hacerlo. Hay que hacer una comunicación, al menos. No, el titular de la explotación tendrá que comunicar que, bueno, tú, el caso que sea, es el veterinario, que puede ser en exclusividad para todo o no, lo que decíamos. Es decir, el Real Decreto da opciones para todo. Pero sí que hay que seguir los mismos pasos, hay que comunicarlo a la autoridad competente, hay que hacer el plan sanitario, hay que revisarlo cada X tiempo. Como vas todos los días, pues en algún momento dirás, voy a hacer una revisión, voy a hacer un informe, el que corresponda, que corresponderá a tu visita zoosanitaria,
¿vale? O sea, todo eso hay que hacerlo igual. Vale. Y la segunda pregunta, un poco más abstracta, pues bueno, un poco lo último que se ha comentado, ¿no? Que nos gusta a todos ver cómo bajaban las barras del consumo de antibióticos, pero también te he escuchado, si no he entendido mal, que el Ministerio también es consciente de que han aumentado las bajas. Sí, sí. Pero es que a su vez, y ya lo dejo, si no me equivoco tampoco has puesto al principio de la exposición un dato, que es que para el 2030 el objetivo es un descenso del 50%. ¿De dónde sale ese dato del 50%? O sea, ¿qué criterio es ese de poner el 50%? Bueno, esto es de la Unión Europea. Ya, pero ¿en base a qué? O sea, ¿está fundado en qué? Hombre, nosotros, mira... ¿O es un objetivo que se pone que no se va a alcanzar? No. Pero bueno, se pone el 50, pues como se puede haber puesto el 60. Bueno, no se va a alcanzar, eso lo veremos. Bueno, nosotros estaba elucubrando. Nosotros en concreto en España, o sea, margen de mejora tenemos, ¿eh? Que lo digan países que tienen consumos muy bajos, pero nosotros tenemos margen de mejora. Quiero decir que ya sé que el sistema productivo en España es distinto a otros países, etc. Pero lo que está claro también es la foto, es que España es uno de los países que más antibióticos vende, consume, bueno, no es lo mismo venta, pero si te vas a mirar en bacterias comensales, que se miran las resistencias, salimos en todos los mapas como los que mayores resistencias tenemos, que sabes que al final va ligado un poco la selección de resistencias al uso. Te interrumpo, no, pero es que mi pregunta iba más un poco a de dónde sale el 50%. Bueno, es pues que estas cosas son siempre un poco oscuras. O sea, ponéis ahí, se busca una reducción del tanto en 5 años. Bueno, a ver, todo esto tiene una base que es el problema de las resistencias, que no nos olvidemos, porque cada vez conoceréis más casos, que antes era más raro, del típico familiar, amigo, conocido, que tiene una bacteria multiresistente y que está todo el día en el hospital, o que incluso casos peores. O sea, que esto no es un antojo, ¿eh? El problema de las resistencias es un problema gordo. Y que en veterinaria, igual que en humana, los antibióticos no se estaban utilizando de la mejor forma posible, también. Porque es verdad que el antibiótico es una herramienta súper potente que la das y hace como una goma de borrar. Oye, que es que te soluciona el problema hasta que deja de funcionar. O sea, esa es la base de todo. El 50% no es a nivel nacional, es a nivel de la Unión Europea. Es la estrategia de la Unión Europea. ¿Cómo han llegado? Yo no he estado en esas negociaciones, no lo sé. Entiendo que habrán valorado datos y habrán dicho, bueno, pues el margen de mejora, teniendo en cuenta los que más consumen y los que menos, es una media del 50%. Pero no, el dato exacto no te lo sé decir. ¿El punto de partida de ese 50% cuándo es? 2020. 2020. Sí, hola, soy Julián Sancho, veterinario de ovino. Quería hacer una pregunta. No sé si en el resto de los países de la Unión Europea o nuestros vecinos más cercanos se les prohíbe también la venta de medicamentos de uso veterinario a los veterinarios. Y si no es así, pues no sé explicar por qué en España sí que se prohíbe. Y después otra cosa, es decir, las ADS de ovino cada vez son más pequeñas. ¿Cabría la posibilidad de unir más de una ADS de ovino para hacer una entidad ganadera? O incluso, como poco, compartir local, como pasaba con las distribuciones grandes, el compartir un local para varias ADS y varias entidades ganaderas? Pues la primera pregunta, bueno, la segunda pregunta de las entidades ganaderas, yo entiendo que siempre hay que cumplir la normativa, no conozco la normativa al detalle de las entidades ganaderas, pero tú puedes hacer un local, le das de alta y dependiendo de cómo te registres, cumpliendo la normativa de esa figura, pues entiendo que no hay problema, no lo sé. Y la primera pregunta, perdona, que es que se me ha ido ya, perdóname. Vamos a ver, que si en el resto de los países de la Unión Europea sí, la venta. Se prohíbe. El reglamento europeo supongo que es el mismo. El reglamento europeo lo permite. Permite que cada Estado miembro decida si deja a los veterinarios vender o no. Hay países en los que se permite, creo que en concreto en Francia, no se permite la venta. En España no se permite, ya no es un problema de este Real Decreto. Como he dicho, el Real Decreto Legislativo, el 1/2015, que no, bueno, nosotros participamos, pero no es un Real Decreto del Ministerio de Agricultura, prohíbe esto, porque si tienes potestad para prescribir, no tienes que tener intereses económicos. Entonces, hasta que eso no se cambie, no hay... O sea, que ya no es una cuestión a la de este Real Decreto, vamos, que ya viene de antes. Y sí, efectivamente, cada Estado miembro hay países en los que los veterinarios pueden vender. Hola, buenos días. Lo primero, pues muchísimas gracias al colegio por la iniciativa.
Y gracias a ti, Gemma, por la presentación, que está muy bien. Yo más que una pregunta sí que quería hacerte o compartir contigo, más bien con la Administración, las sensibilidades que por mi trabajo estoy recogiendo un poco de los veterinarios, especialmente los más jóvenes. Yo trabajo en el sector porcino, además soy profesor asociado de la Facultad de Veterinaria. Afortunadamente pues puedo trabajar pues, por muchas empresas de toda España, varias empresas. Trabajo pues casi semanalmente con distintos equipos y muchos de ellos gente muy joven. De entrada decirte que a nivel en la facultad menos de un 10% de nuestros alumnos quieren dedicarse a la ganadería intensiva menos del 5%, pero más que esto, o más bien sobre esto, lo que yo estoy percibiendo en el campo es que la gente joven que se incorpora al trabajo de ganadero o de veterinario del mundo rural, el trabajo propio de ganadería, sea cual sea la especie, en lo que a mí me respecta al porcino, a los 6 o 7 años se van, dejan de trabajar. Una de las razones por las que se nos están yendo los veterinarios del campo es por el miedo. Tú has explicado esto de una forma muy amigable, pero la percepción que tiene el veterinario, especialmente el veterinario joven, a nivel local, es de miedo. La gente tiene miedo, está empezando a diagnosticar mal, está empezando a hacer tratamientos mal, las mortalidades están subiendo, no conseguimos meter a las producciones por donde deben ir, y una gran culpa de esto es por el miedo. Mira un poco el foro que tienes aquí, con todos los respetos para los compañeros, pero aquí estamos los de siempre, los que estábamos hace 20 años. Y dentro de 20 años no habrá nadie aquí. Entonces, me gustaría que desde la Administración se hiciera una reflexión. Yo no digo que esto haya que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo y hay que mejorar, y no digo que no haya que hacerlo, pero creo que a nivel local hay que transmitir las cosas de otra manera, porque al final nos vamos a quedar sin gente. Bueno, yo solo, si me permites un segundo ahí, que esto son reflexiones, porque esto al final no es un problema ni de la Administración, ni... Quiero decir, el mundo rural es un mundo duro, cualquiera que lo conozcamos sabe que es un mundo duro para el ganadero y para los veterinarios no tanto, pero también, con lo cual cada vez hay menos ganadería y sobre todo algunas especies en concreto. Y luego, por otro lado, independientemente de toda la situación de partida que justifica esta normativa, que se podrá enfocar de una manera u otra, el tema de las resistencias, también no nos olvidemos que toda la normativa comunitaria que al final tiene que aplicarse en los Estados miembros es reflejo de lo que la sociedad quiere, ¿eh? Entonces, cuando has dicho que a la producción intensiva cada vez se dedican menos veterinarios, yo mi reflexión es una reflexión personal. Claro, tenemos gente que dice que las gallinas estén en libertad, quiero decir, eso es lo que la sociedad quiere, porque mucha gente no conoce el mundo rural y mucha gente por desconocimiento, entonces a lo mejor las producciones intensivas pues tienen muy mala imagen. Quiero decir que no solo es un problema de la normativa, que es un problema más amplio y que al final la legislación refleja lo que la sociedad quiere. Y entonces nos planteamos todos a dónde estamos tendiendo con ciertas cosas que se ven, que los que conocemos el mundo rural, o porque somos de pueblo, como se dice, o porque lo hemos conocido, porque claro, es muy bonito que los animales, y que yo no digo que el bienestar animal, por supuesto, pero claro, la gente quiere cosas que luego hay que pagarlas y que no sabe cómo se producen. Y entonces ahí hay otro gran problema. Pero la normativa nunca puede ir de espaldas a lo que el Parlamento Europeo, en este caso, que lo elige la ciudadanía, quiere. O sea, yo no creo que sea solo un problema de que desde la Administración, en concreto desde los ministerios, estemos haciendo la vida imposible a los ganaderos o no. El mundo rural es un mundo duro, los ganaderos cada vez quieren estar menos porque no tienen fiestas, no tienen nada, y la gente cada vez quiere vivir mejor, entre otras cosas. Y la sociedad, la producción intensiva ahora mismo es, vamos, poco más que lo peor que puede haber. Y entonces, pues también hay que reflexionar sobre eso, A ver, es verdad, un momentillo, que es verdad que Toño, esa es una pelea y una discusión que llevamos mucho tiempo con ella, por muchos factores, bueno, pues ya lo sabéis todos, porque como dice él, pues nos conocemos casi todos aquí ya, pero
Pero también es verdad que querría volver un poco al tema operativo del veterinario clínico, en lo que han comentado antes aquí de cómo hacer pues, las prescripciones, o sea, cómo llevar, quiero decir, la normativa, en el concepto general de esa normativa, yo creo que es una buena normativa con unas posibilidades, creo. Claro, sí, sí. Ahora bien, tiene una aplicabilidad complicada si se hace mal. Me explico. Y esa es mi opinión personal. Quiero decir, plantearse que no puede haber un botiquín de explotación, yo no lo acabo de entender del todo, cuando creo que se puede hacer bien con un control de medicamentos y con una buena prescripción y con un buen registro de tratamientos en la explotación. Sobre todo si hay un veterinario de explotación que controle eso. Quiero decir, al final ves el tiempo que tardas en que se gaste un antibiótico y ves si un ganadero ha aplicado más de lo que tú le has dicho o menos. El tener que estar pensando en que tienes que estar haciendo dispensaciones y recetas continuamente, quiero decir, la aplicabilidad de eso en el día a día sí que puede ser muy complicada, y aparte de la responsabilidad es la operatividad. O sea, es que yo me imagino haciendo cualquier visita en la granja y recibiendo llamadas continuamente de que tienes que hacer una dispensación, ni tienes cobertura, ni tienes el tiempo. Estás operando, espera, que estoy haciendo un reproductivo, que te lo hago dentro de 3 horas. No, pero es que lo necesito ahora. No, pero espera, que es que si no, no voy a llegar a la comercial porque me va a cerrar. O sea, eso operativamente es... me cuesta... O sea, me cuesta ni siquiera plantearlo. Porque nos complica, a nosotros complica al ganadero y complica el bienestar de los animales. Esa operatividad tal y como se describe de esa manera, quiero decir. El concepto sí, que hay que ir por mejorar el bienestar, por planificar, por prevenir, vamos, completamente de acuerdo, completamente. Pero claro, la operatividad de eso, cómo se puede llegar a ejecutar eso, es lo que es complicado. Y eso no va en contra de reducir los antibióticos. Quiero decir que al final hay un veterinario responsable, el ganadero también tiene que estar formado igual que el veterinario, y hay que llegar a un encuentro de decir, bueno, pues pinchas cuando creas tal, con unos criterios y con un control, una supervisión veterinaria. Quiero decir, la aplicabilidad de eso, de plantearse estar todo el día haciendo recetas, es que es muy difícil de ejecutar cuando tienes que mantener el trabajo al mismo tiempo, ¿vale? Bueno, eso quería decir que se me ha quedado ahí pendiente de... Yo, que vaya por delante, que estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión. Otra cosa es si la otra situación podemos garantizar que el uso de los medicamentos era correcta dejando botiquines en las granjas, ¿eh? Yo creo, ojalá que fuera así, ojalá. O sea, partíamos de un mal nivel, eso está claro, de una situación en la que no había ningún control y que, por supuesto, y como profesión y como técnicos, creo que en eso nos tenemos que involucrar. Y muchos estamos involucrados, pero es verdad que al final se puede intentar hacer bien sin llegar al extremo en que sea imposible hacerlo bien, que es el miedo que me da. Realmente es imposible llevar una operatividad en la que intentes hacer las cosas según la norma estrictamente. ¿Vale? Perdón. Perdona, Luis Javier Lluch, gerente del Colegio de Veterinarios, veterinario también. Quería hacer una reflexión al hilo de lo que dice Mónica y lo que habéis dicho antes, el otro compañero, de por qué si en otros países los veterinarios pueden vender. Está muy claro que hay una normativa de rango superior en España que dice que el que prescribe no dispensa, pero desde el Ministerio, viendo todos estos problemas que están diciendo los compañeros, ¿no creéis que el uso razonable de antibióticos y medicamentos en las mejores manos en veterinaria que va a estar es en manos de los veterinarios, y que sean los veterinarios, para poder controlar ese uso de medicamentos, los que los dispensen y no estén continuamente teniendo que hacer recetas para cualquier explotación, para cualquier mamitis continuamente, sino que ellos sean los que controlen ese uso de medicamento? A lo mejor el Ministerio tendría que hacer presión para que haya esa excepción que existe en otros países, y en otros países funciona. Es decir, no es que estemos diciendo que es algo que funciona mal, está funcionando en otros países. Quedarnos solamente de brazos cruzados diciendo que el veterinario no va a poder dispensar, pues a lo mejor hay que buscar una excepción en la norma. Solamente eso. De brazos cruzados no, porque bueno, es verdad que yo me he dicho dónde estaba en el Real Decreto Legislativo, pero realmente no solo es un problema de que en el Real Decreto Legislativo 1/2015, que no lo sacamos nosotros, el mapa, está puesto porque hay presiones por otros lados.
Quiero decir, pregúntale a los farmacéuticos si les parece bien, por ejemplo. Evidentemente. Quiero decir que claro, Pero- yo no pero es un- pero estoy fijar- totalmente de acuerdo con tu reflexión a nivel personal. Sí, sí. En el propio ministerio pues hay gente que lo ve bien, gente que lo ve mal, pero es que luego hay presiones de otros sectores. Evidentemente. Entonces no es pero fácil, quiero decir pero que no es fácil. Este yo creo que es un sector igual de válido e igual de Totalmente, capacitado. totalmente. Y de hecho, en muchos de estos países donde se dispensa por parte del veterinario, el medicamento y el consumo de medicamentos veterinarios es más bajo. Totalmente, pero que claro que no, que es que hay otras, que eso está puesto en el Real Decreto Legislativo 1/2015 por algo y puede ir por ahí, ¿sabes? Que hay presiones de otros sectores. Yo personalmente también creo lo que tú dices. Pues que a no ver es una... si del ministerio metéis un empujón. Hola, buenos días. Mi nombre es Ángel Giner y soy abogado y secretario técnico del Colegio de Farmacéuticos. En primer lugar, yo quiero felicitar al colegio por la iniciativa de la charla, desde luego por la oportunidad, está claro que es muy oportuna, y después por el acierto al elegir la ponente, que también, en fin, una ponente de gran nivel. A partir de ahí, y tiene algo que ver con la pregunta anterior, pero no es exacta, has manifestado, Gemma, en tu ponencia que la compatibilidad entre los almacenes de distribución de medicamentos y las comerciales detallistas que pudieran pertenecer a una misma titularidad o que fueran de la misma propiedad, que no estaba regulada. Es lo que creo que has dicho eso. Claro, yo recuerdo el proyecto de decreto en el que sí que se establecía un artículo que específicamente lo recogía, el artículo 18, Sí. que se ha desaparecido, y me sorprende la lógica, que después también ha repetido. Dice, oye, como no está regulado, es legal. Pues mira, no. No. Como no está regulado, no es legal. Porque además está el Real Decreto Ley, el Real Decreto Legislativo 1/2015, que establece las situaciones de incompatibilidad entre las que están hablando aquí, entre la prescripción, dispensación, administración de medicamentos, fabricación. Y además, incluso trasladándolo al medicamento humano, los almacenes de distribución mayoristas de medicamentos humanos no pueden ser propietarios de farmacias, ni las farmacias, desde el año 2017-8, pueden ser propietarios de almacenes de distribución, precisamente por esa incompatibilidad de intereses. Con lo cual, creo que es decir, como no está regulado, está permitido, creo que no es correcto. Bueno, pues quizás me he expresado mal. No está regulado porque efectivamente desde el Ministerio de Agricultura, ya lo digo, digo el Ministerio, estoy hablando era partidario del doble registro, de hecho el artículo ese existía y bueno, el Ministerio de Sanidad no estaba tanto a favor de esto y se quitó, finalmente se quitó, y por eso se puso lo de que entre detallistas puedan vender un 20%. Porque es que realmente el problema de esto es que la normativa a veces parece que está de espaldas a la realidad, y la realidad es que hay muchos que tienen el doble registro, bueno, el doble registro como lo quieras llamar. Entonces quizás me he expresado mal. No está regulado y no está prohibido. No quiero decir que sea legal. No está regulado, no está prohibido. Ya, pero la consecuencia de si no está regulado, no está prohibido, eso no sirve, porque además yo te digo, y yo opino que no es legal, porque está una ley, un Real Decreto Ley, que específicamente regula las incompatibilidades de intereses y no está permitido. Y lo comparas con los humanos, es decir, como no está regulado, está permitido, como no está prohibido expresamente, está permitido. Pues esa lógica yo creo que desde el punto de vista jurídico no se sostiene. Pues tú eres el jurista, yo ahí no, no voy a entrar. Yo lo que digo es que nosotros no lo prohibimos en el Real Decreto, tampoco lo regulamos. Sin más. Sí, la realidad era que lo ibais a regularlo para permitirlo y eso ha desaparecido. Eso es la realidad. Exactamente, y que existe. Por algunos motivos, claro. Bueno, no será maladíes, será por razones de peso. Bueno, sinceramente, porque de los que el acuerdo al que había que llegar para sacar el Real Decreto, había unas partes que estaban de acuerdo en hacerlo y otras no. No era una cuestión jurídica por lo que ellos no estaban de acuerdo, sería por lo que fuera. Y entonces se quitó y ya está. Pero vamos, que desde luego, además, el Ministerio de Agricultura lo quería regular porque es una realidad que existe. Tú te vas con laboratorios y te hablan de muchos que tienen doble registro, doble registro, que son distribuidores mayoristas y Es una regularidad que es tremendamente peligrosa en un ámbito, además, en el que el precio es libre. Porque en el medicamento humano el precio está intervenido y tú no puedes vender una cosa a 10 o a 100. La tienes que vender al precio que está puesto. Pero en el veterinario es así. Y precisamente todas estas integraciones verticales lo que permiten es una suerte de monopolio y de, en fin, un poder de fijación del mercado
que es absolutamente desorbitante. Yo, bueno, quizás, insisto, si me he expresado mal, lo que quería decir es que no está regulado ni tampoco está prohibido en el Real Decreto nuestro, sin más, y que es una realidad que existe. Y no... Legalmente, pues oye, yo no nada que decir, yo soy veterinaria, no soy jurista. Sí, vamos mal de tiempo, ir un poco, mirar a ver las preguntas que van quedando, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta más? A ver, ya aprovecho, voy a preguntar una ahora que... ¿Qué valoración se hace sobre el aumento de los resultados del SBAC de los últimos años? ¿Hay algún análisis o hay algún sector que le esté costando más reducir o hay algún Nosotros, análisis sabes que SBAC es de ventas y que eso es la agencia del medicamento la que transmite los datos, no nosotros. Sí. Entonces nosotros no los hay vamos a ninguna interpretar. Vale, perfecto. En uso, desde luego, lo que está reflejado en Presvet, con las comunicaciones que se hacen a Presvet, que quede claro que no en general la mayoría de los sectores han bajado el uso. Hola, muchas gracias. Voy muy rápido. Gracias por vuestras intervenciones y a los organizadores. Me llamo Manuel Marco, trabajo en Nanta y presido la Asociación Española de Veterinarios Especializados en Cunicultura. Tenía varias notas, pero bueno, yo creo, esto sí que lo hemos comunicado en el Ministerio, Gema, la base de todo esto, el cálculo de la presión antibiótica es erróneo. Se ha comentado antes con los temas de los miligramos, es que la presión antibiótica se calcule a peso. Esto es totalmente ilógico. Tengo entendido que en medicina, no sé si habrá algún médico aquí presente, se calcula en DDDs, que son presiones, unidades terapéuticas diarias empleadas. Claro, que aquí 1 miligramo de vanlemulina me compute lo mismo que 1 miligramo de oxitetra cuando la tengo que emplear la oxitetraciclina a 20 veces, es ilógico totalmente. Eso como apreciación. La segunda parte, que con mi colega Jesús estábamos comentando ahora, cuando habláis de... que esto no lo sabemos, igual lo has comentado y se me ha perdido, ¿eh? Cuando hablamos de medidas de presión antibiótica de la comunidad, de la Comunidad Económica Europea, ¿son medidas ponderadas o aritméticas? Porque claro, si en Suiza hay 10 perros y 10 gatos que encima no se ponen malos y computan las presiones antibióticas empleadas igual que las mías, pues no sé si me vale mucho. Esta es la primera pregunta que tenía seria. Si son medidas ponderadas o medidas aritméticas del cálculo. Y luego... ha salido un tema también, al hilo de lo que ha comentado un colega por ahí al fondo. Es verdad que los veterinarios nuevos pues tienen miedo de ejercer en producción animal. En cunicultura ya tenemos casos de sanciones por tratamientos que parecen profilácticos porque se ha aplicado 2 veces precisamente en procesos patológicos, como comentaba mi colega Mario, de teteropatía epizootica. Tratar 2 veces la misma granja y como parece un tratamiento profiláctico le van 600 euros. Y si no, te buscas un abogado y un procurador y ya hablamos en los tribunales. No sé... yo, desde luego, me pilla a la altura que me pilla, pero seguramente en mi próxima reencarnación no me dedique tampoco a veterinaria, ¿eh? No. Gracias. Bueno, pues nada, la primera pregunta, lo de los cálculos, insisto, que no son perfectos, eso, vamos, casi que lo sabemos. Se ha hecho lo que se ha podido, como tantas veces. Estamos esperando que la EMA saque un documento que va a sacar para poder aplicarlo con las dosis diarias, lo que tú decías, pero hasta que no lo hagan, pues cada uno hace los cálculos que puede. Ya digo que somos susceptibles de mejorarlos, ¿eh? O sea, que cualquier iniciativa que haga que se mejoren y que entendamos, perfecto. Y que en el momento que la EMA saque ese documento, estamos deseando tenerlo para poder aplicarlo. El SBAC, no sé si te he entendido bien la pregunta, el SBAC son miligramos PCU, o sea que, bueno, son los miligramos, no sé, quiero decir... Sí, el cálculo dentro del país puede ser comparable. Claro. Dentro del país y dentro de las especies, si me apuras, pasando por alto el tema de los ciclos productivos, que ya es mucho pasar, puede ser comparable. Lo que no sé si es comparable es interpaíses. Son ventas de antibióticos y es lo mismo. Vale, o sea... soy suizo y tengo una granja de conejos. Es lo único que existe en todo el país. Y encima va de maravilla. Claro, pero eso no es un y problema estoy solo... trabajando a 10 miligramos por PCU. Claro, esto me lo comparas con los
no sé en qué estamos ahora, en 230 y tantos, no recuerdo bien el dato nuestro, o rayando los 200. Claro, esta es la pregunta, si son medidas aritméticas interpaíses o son medidas ponderadas dependiendo del peso ganadero que tengan. No, recoge los miligramos PCU, quiero decir, es una medida que luego comparado con tú ya pues... Son aritméticas, claro. Entiendo. ¿Qué nos vas a contar a nosotros? A nosotros, digo, cualquier funcionario de España que vamos a la Unión Europea, que siempre salimos fatal retratados y tenemos que dar la cara, porque bueno, es nuestro trabajo. Pues defender de esto porque veo que son medidas aritméticas. No, claramente, pero eso pasa lo mismo con las enfermedades. O sea, es como si tú dices, claro, yo cuando llevo los programas de salmonela estaba harta de que los ingleses nos acusaran de que todas las infecciones eran por huevos españoles. Ese caso, por ejemplo. Otro caso, claro, los nórdicos siempre son estupendos y están estupendos. ¿Se puede comparar con la cabaña ganadera que tenemos en España? Pero bueno, los datos son los datos. Quiero decir que teniendo en cuenta todos esos sesgos que pueda haber, que siempre los hay, el dato ahí está. Algo hay que... Pero son muchos sesgos y muchas variables para que luego un dato pueda servir para que, con respecto a esto, articulemos toda una actuación, que es lo que has venido a explicar tú. Bueno, nuestras medidas las articulamos en base a nuestra situación, ¿eh? Claro. Quiero decir que tenemos un problema, eso es objetivo. Yo creo que eso es objetivo, que hay un problema de resistencias, de que se consumen muchos antibióticos y tal, eso es objetivo. Sí, pero también es objetivo, si no te he tomado mal nota, perdona, también es un dato objetivo que Abuela Pluma de 2014 a 2020 hemos bajado más de un 60% de presión antibiótica y ahora queremos un 50% más. Desde 2020 hasta el 30. ¿Dónde va a terminar esto? Que también ha salido. Bueno. Yo, que ya te digo que nosotros entendemos, yo he estado también años llevando los programas de vigilancia de resistencias de bacterias comensales. Y siempre que íbamos a la EFSA, España siempre salía como de los países que más resistencias tenían y siempre nos señalan. Yo también pienso lo mismo que tú, que a veces la comparación tiene unos matices y en otras es verdad que el dato ahí está, o sea que hay que tener en cuenta los dos puntos. Que tenemos mucho consumo, eso es objetivo. ¿Que es comparable con Suiza o Noruega o Finlandia? Pues bueno, a lo mejor, claro, no. Bueno. Yo creo que vamos con el tiempo muy justo. Vale, bueno, pues agradecerte, Gemma, por supuesto, las excelentes ponencias que has hecho, la mesa de debate, la respuesta a todas las preguntas. Muchísimas gracias por la información aportada, de verdad. Gracias a todos vosotros por la participación. A ver, poco a poco irá pasando el tiempo y, bueno, pues esto en principio probablemente será la primera jornada, probablemente continuarán más. Y bueno, pues que estamos aquí para resolver vuestras dudas y daros apoyo en lo que necesitéis, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Gemma.